Oí una gran voz viniendo del cielo, el trono del Señor con los hombres está. Morará con ellos y serán su pueblo, él mismo con sus hijos vivirá. Lágrima mi Dios secará, muerte y llanto no habrá, el dolor y aflicción no existirán, las primeras cosas pasarán. Desde el trono dijo con gran poder, todo nuevo haré. Estas palabras escribirás, pues ellas son la verdad. Mas Él es Dios, Él triunfó. Él es Dios, Él triunfa. Él es el alfa y omega, el principio y el final. Él es Dios, Él es Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová y Príncipe de paz. Vino aquí a salvarme a mí, siendo parte de la Trinidad. Él es el alfa y omega, el principio y el final. Él es Dios, Él es Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová y Príncipe de paz. Vino aquí a salvarme a mí, siendo parte de la Trinidad. Él es el alfa y omega, el principio y el final. Él es Dios, Él es Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová y Príncipe de paz. Vino aquí a salvarme a mí, siendo parte de la Trinidad. Él es el alfa y omega, el principio y el final. Él es Dios, Él es Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová y Príncipe de paz. Vino aquí a salvarme a mí, siendo parte de la Trinidad. Él es el alfa y omega, el Hijo de Dios, Rey y Señor. Le alabo y adoro, su amor nos mostró en una cruz. Él es el alfa y la omega, el principio y el final. Él es Dios, Él es Rey, Señor y Salvador, es mi Dios. Amén, gloria a Dios. Santo Padre, pedimos la unción del Espíritu Santo.
Muy buenas tardes, amigos. Un feliz sábado para todos. Deseo que en este viernes se puedan sentir bien. Seguramente todos ya cansados. El viernes es un día muy especial que nos permite reflexionar en el Señor, nos permite conectarnos de una manera especial. Por lo tanto, felicito a Nelson que organiza este programa, lo hace con tanto cariño, con tanto entusiasmo, organizado. Y es un buen momento, un buen espacio para comenzar el sábado de una manera diferente, pensando en los asuntos del Señor. Vamos a reflexionar en esta tarde y comenzando el sábado en Marcos capítulo 5, del versículo 22 en adelante. Ustedes saben que Marcos es el primer libro que se escribió, el primer evangelio en realidad de los 4. Marcos era un discípulo de Pedro, y él escribe un evangelio muy especial, lleno de acción, con mucha acción, muchos relatos, con muchos verbos, mucha actividad. Y en el capítulo 5 encontramos dos relatos que son muy conocidos, pero yo quiero concentrarme justo el que está en el medio del capítulo, que hace referencia a la mujer con el flujo de sangre. El primero tiene que ver con Jairo, una persona muy conocida, incluso la Biblia en el versículo 22 dice: vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo, ¿no? Marcos lo identifica por nombre, menciona que es una persona de influencia, una persona importante, dirigía la sinagoga. Como en todo pueblo, hoy encontramos, incluso en el interior de nuestro país, en la plaza central siempre está la municipalidad y la iglesia, ¿no? En aquella época era lo mismo, la iglesia era el centro, la sinagoga. Por lo tanto, Jairo era una persona realmente muy importante. Estaba pasando por una situación tremenda, drástica, como fue la pérdida de su hija. Entonces, en ese momento de desesperación, de agonía, se le acerca a Jesús para que él realice un milagro. Y en esa situación, Jesús acepta el desafío de ir a su casa, de ver a su hija, de resucitarla. Y en el camino nos encontramos con este relato que comienza en el versículo 24. Dice: fue pues con él y lo seguía una gran multitud. Solo para ubicarnos un poquito en aquella época, incluso hoy, si uno va a Europa, por ejemplo, hay las cuadras, las calles son angostas, las veredas, en algunos lugares, ¿no? Sobre todo en la parte más antigua de cada una de estas ciudades. Y Jerusalén era igual, ¿no? Eran calles muy angostas. Por eso dice que lo seguía una gran multitud. Entonces traten de imaginar una calle angosta, mucha gente tratando de avanzar poco a poco, Jesús en el medio. Por eso dice que lo apretaban a Cristo. Y en esa situación dice: pero una mujer que... Dice: y una mujer que desde hace 12 años, o hacía 12 años, padecía de flujo de sangre. Y esta mujer, una enfermedad tremenda, una enfermedad crónica, creo que toda enfermedad crónica que afecta nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida, es muy difícil de sobrellevar, sobre todo cuando afecta diferentes aspectos, ¿no? De acuerdo a lo que leemos aquí, es una enfermedad que la debilitaba a la persona, que no la transformaba en una persona frágil, una persona anémica, con poco ánimo, con pocas ganas, ¿no? de hacer las cosas, justamente no porque sino simplemente por su situación, por su enfermedad. O sea, era una persona frágil físicamente. En segundo lugar, de acuerdo a las costumbres de aquella época, una persona que tenía esta enfermedad se transformaba naturalmente en una persona inmunda. ¿Qué quiere decir esto? Que ceremonialmente era una persona inmunda, por lo tanto no podía tocar las cosas,
no podía hacer muchas tareas, no podía ir a la iglesia o a la sinagoga, no tenía vida social porque todo lo que ella tocaba, como mencioné recién, se transformaba en algo inmundo. Por lo tanto, no solo que le afectaba su vida física, sino su vida emocional, su vida social y su vida espiritual. Y realmente después de 12 años de padecer de esta enfermedad, podemos imaginar que realmente era una situación muy, pero muy compleja para esta señora. Y dice el versículo 26 que había sufrido, ¿no? Para describir un poquitito más, ¿no? La situación en la cual ella se encontraba, dice que había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Es decir, que podemos entender que era alguien proactivo, ¿no? Fue a un médico, le dio un tratamiento, no resultó. Fue a otro médico, otro tratamiento, no resultó. Y dice que así fue a muchos médicos, como tal vez cualquiera de nosotros, si nos encuentra en esa situación, va a tratar de manera desesperada de poder encontrar una solución a esta situación que le estaba afectando tanto en su vida personal y en su vida social. Por ejemplo, de acuerdo al Talmud, menciona por lo menos 12 formas diferentes de poder curar esta enfermedad. Yo le voy a mencionar algunas de ellas que son incluso hasta graciosas, ¿no? El Talmud dice, por ejemplo, algunas eran tratamientos legítimos y otras no tanto, como por ejemplo llevar un lienzo, las cenizas de un huevo de avestruz, ¿no? Tenías que ir con la ceniza de este huevo y de acuerdo a esta tradición te curabas. Ahora, yo estoy seguro que esta señora probó las 11 formas diferentes de poder curarse. Y de acuerdo al texto bíblico dice que sufrió mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. ¿Qué les parece? Debilitada totalmente, desanimada, desahuciada, ¿no? Después de visitar tantos médicos, no encontrar una solución. Por otro lado, se había gastado todo lo que tenía. Uno cuando tiene una enfermedad, te gastás, vamos a decir hoy, ¿no? Te gastás el sueldo, después vienen los ahorros, después vienen aquellas cosas que tienen valor en nuestra casa, las joyitas de la abuela, por decir, y llega un punto que la carga económica es tan pesada que a veces es más dolorosa que la misma enfermedad. Y en esa situación dice que el versículo 27, cuando en ese momento, en esa condición que Marcos la describe muy bien con todos los detalles, cosa que en el otro relato no lo hace. Es evidente que Marcos trata de enfocarse en este relato, en esta situación, porque nos quiere dejar una enseñanza muy especial a cada uno de nosotros. Y el versículo 27 menciona: cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. No sabemos dónde estaba, probablemente en su casa, porque como dijimos, no podía salir. Vivía en una cuarentena permanente, aquello que experimentamos en el 2021. Ella lo vivió y lo experimentó por 12 años. Y dice que escucha de Jesús y en eso que escucha decide acercarse a Jesús. La pregunta es, ¿era fácil para esta señora acercarse a Jesús? No, claro, no era fácil. Por varias razones. Una, por su condición física. Atravesar esa multitud, debilitado físicamente, era realmente muy complicado. Pero el factor más importante resulta es que las mismas personas le impedían llegar a Jesús. ¿Por qué? Por su condición de inmunda. Ella, si era identificada como una persona que padecía esta enfermedad, enseguida, automáticamente comenzaban a gritar inmunda, 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 y automáticamente venía lo que es, ¿no? La vergüenza, el ridículo, y bueno, y tenía que desaparecer de esa situación porque ella sabía que no podía estar. Por lo tanto, el primer impedimento o el gran impedimento eran las personas.
Y saben, hermanos, que muchas veces cuando queremos acercarnos a Dios, uno de los grandes impedimentos son las otras personas, que nos dicen, pero ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a estudiar la Biblia? No tiene sentido. Mirá lo que hacen esta persona, o mirá lo que hace aquel hermano. O sea, muchas veces el hecho de que no podamos crecer espiritualmente o no nos podamos acercar tiene que ver justamente con las relaciones, con las personas, o por la condición en la cual nos encontramos, o socialmente, o demás. Pero el hecho de que había tantas personas le impedían a ella tocar a Jesús. Y el texto bíblico dice, ¿no? Seguimos leyendo, si me ayudan, dice que cuando escuchó de Jesús, decidió acercarse. Ahora, ¿qué la llevó a esta señora a acercarse a Jesús? ¿Qué la movilizó? ¿Qué hizo que ella decidiera y actuara? Bueno, y este es el punto central de nuestra meditación de esta tarde, justo antes de que se ponga el sol. Lo que la movilizó era una ilusión, era ese deseo y esa seguridad de que Dios iba a hacer algo. Claro que ella no tenía la seguridad de que Dios iba a resolver su problema, pero sí tenía la ilusión, tenía la esperanza de que Jesús iba a actuar en su vida, que iba a realizar un milagro. Y eso hoy nosotros lo conocemos como ¿qué? Como fe. La fe es la que nos conecta con el Señor, es la que hace que nosotros podamos confiar de que Él es bueno, de que Él está ahí y que Él de alguna manera va a actuar en nuestras vidas. Y la fe es eso, fue el lazo que unió a esta persona, a esta mujer, con el Señor Jesús. Y ahora miren que la fe no es algo místico, no es algo intangible, sino que la fe siempre se ve reflejada en la acción, en el accionar. Por eso hoy yo decía al comienzo de que Marcos es un libro de acción, se caracteriza por mucha acción. Y la fe en esta señora no es que ella dijo, creo, y Dios va a obrar un milagro y se quedó en su lugar, no, sino que su fe la movilizó. ¿Por qué? Porque tenía la ilusión, tenía la esperanza de que el Señor la iba a sanar, que el Señor realizaría un milagro. Seguimos entonces leyendo. Oyó hablar de Jesús, se acercó. Lo que lo abatido dijimos es la fe, ¿verdad? Es esa ilusión, ese deseo de que el Señor la va a sanar. Y por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Y cuando toca su manto, dice el versículo 28, porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva, ¿no? Es decir, seré sana. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó. Bueno, aquí tenemos el milagro, ¿no? El milagro de la fe, hermanos. Ahora, cuando nosotros comparamos lo que hizo ella comparado con lo que hace Dios, siempre nuestra parte es muy pequeña. Ella simplemente se movilizó, su fe la movilizó, y Dios le responde con el milagro y la sanidad. Y acá yo quiero sacar el segundo título tal vez de esta meditación. Dios siempre responde a nuestra fe. Y eso es maravilloso, es algo único, sucede solamente con Dios. Dios está atento al efecto, está atento a nuestra creencia, a nuestra confianza, a nuestra fidelidad a Dios. Y no solo que está atento, sino que responde, y siempre responde de una manera sobreabundante. Y eso fue lo que sucedió con esta señora. Ahora es interesante que dice que la gran verdad es que la sanidad, hermanos, comenzó con ese toque maravilloso que hizo la diferencia en esta señora. Ahora, yo quiero leerles, antes de ir finalizando, algunos versículos que son versículos muy conocidos, pero que reflejan esta verdad de que Dios responde a nuestra fe.
Por ejemplo, este versículo tan conocido como Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estés afanosos, un texto clave para esta época, ¿no? Por nada estés ansioso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otro versículo que refleja cómo Dios nos responde está en Isaías 54, 17. Ningún arma forjará contra ti prosperará. Ningún arma forjada, contra ti prosperará. Después está Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y me gusta muchísimo Salmos 34, 10. Los leoncitos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Estos versículos reflejan esta verdad, hermanos. Ojalá que de toda esta meditación les pueda quedar esta frase, ¿no? Dios responde siempre a nuestra fe. Ahora, vamos a finalizar con lo que yo creo que es lo más disruptivo de este relato. Lo encontramos en el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y yo me pregunto, y tal vez ustedes se deben preguntar, ¿por qué se volvió Jesús? Si ya era sana, ya se había sanado. Dios había respondido a su necesidad. Dios había respondido a su acto de fidelidad, de creer. ¿Por qué se vuelve? ¿Acaso no estaba en una emergencia yendo a la casa de Jairo para resucitar a su hija? ¿Por qué se detiene el Señor? Porque, hermanos, Dios siempre actúa de una manera ilógica. No es como nosotros. Él es distinto. Él ama distinto. Él actúa distinto. Y lo podemos ver en este hecho. Yo lo llamo es el poder del amor de Dios que hace que Él se pare y pueda ver a esta señora, pueda mirarla a los ojos y darle su mayor bendición, que ella ni siquiera la había ido a buscar. Y miren lo que dice, ¿no? Incluso los discípulos hasta lo retan, ¿no? Diciendo: pero ves que la multitud te aprieta y preguntas: ¿quién me ha tocado? Entonces, pero el versículo 32 dice que, pero él miraba, ¿no?, alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Espectacular. Ella fue a buscar sanidad física, pero Dios la bendijo como nunca antes. Dios le dio sanidad emocional, sanidad espiritual, la sanó como persona, como un todo. Es interesante que en ninguna otra parte de la Biblia vamos a encontrar esta palabra hija, ¿no?, saliendo de la boca de Jesús. Es la única persona, esta mujer, que Dios la llama hija. Por eso hoy decíamos, ¿no?, no tiene nombre, pero ahora tiene un nombre espectacular, es hija de Dios. Y Dios es lo que hace con nosotros, hermanos. Él no solo responde a nuestra fe, sino que siempre nos bendice de una manera sobreabundante. Y esta señora, que está en una condición tremenda, por 12 años, encontró en Cristo la sanidad física, pero sobre todas las cosas su sanidad espiritual. Que Dios nos bendiga, que en este sábado, un sábado especial, podamos reflexionar en lo que Dios hace en nuestras vidas, que podamos pensar cómo esta fe, que en algún momento la abrazamos como cristianos porque nos entregamos al Señor, fuimos llamados hijos de Dios, sigue vigente
y sigue permanente en nuestras vidas y podemos seguir confiando en el Señor. Por eso el sábado siempre es una oportunidad de pensar, de meditar, de generar este espacio justamente en el amor y en el poder de Dios. Que Dios te bendiga y feliz sábado.